¿Por qué la planta de un jardín cuando le hablan se pone más bonita? ¿Cómo es que una mascota puede conocer a 2 cuadras el sonido y el olor de que su amo ya se aproxima a la casa? ¿Cómo es que un salmón puede regresar al mismo riachuelo donde años atrás nació? ¿Qué misterios esconde la naturaleza? ¿Qué dice la Biblia sobre todo esto? ¿Qué misterios esconden los árboles, los bosques, las aguas, los animales? ¿En qué dimensión se mueven? ¿Qué es lo que saben ellos? ¿Qué conexiones tienen? ¿Cómo se comunican? ¿Qué lenguaje tienen con el eterno Dios? Eso y mucho más en este video. Bienvenidos al canal, yo soy el pastor Adair Batka y hoy vamos a estar compartiendo acá un tema de mucha bendición. Y para eso quiero empezar leyendo lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y escúchame, apenas está planeando y diseñando al hombre. Apenas está hablando y diseñando lo que va a ser el hombre, pero ya le tiene una comisión, ya le tiene un trabajo o una comisión eterna en la cual ese hombre se va a desenvolver. No lo crea simplemente por crearlo, lo crea bajo un diseño y bajo una comisión eterna. Y escucha lo que dice Génesis 1:26. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, antes de Dios crear al hombre, ya le tenía una comisión y un diseño eterno. Y era señorear. Señorear sobre todo lo creado. Señorear sobre los animales, sobre los peces, aún los peces profundos y ocultos del mar y los monstruos marinos. Pero también señorear sobre todas las aves de los cielos, inclusive esas águilas que se remontan a miles de metros sobre la superficie de la tierra. Entonces, hasta acá todo parece normal, hasta acá todo parece bien, pero resulta que este texto esconde un misterio. Este texto esconde una revelación profunda que hoy vamos a analizar en este video. ¿Qué significa señorear? ¿Qué es lo que significa cuando, o qué quiso decir Dios cuando dijo y señoré? Según la palabra de Dios, señorear significa dominar o ser señor. Entonces lo que Dios está diciendo es que va a crear al hombre, va a crear a Adán para que domine y para que sea señor de los animales que vuelan, de los animales que están en lo profundo del mar, de los animales que se arrastran y de los animales que caminan sobre la faz de la tierra. Dueño y señor, dominar y ser señor, es la comisión bajo la cual Dios va a crear al hombre. Pero vamos a analizar, vamos a pensar y vamos a tratar de profundizar en este texto. ¿Qué significa o qué tenía que hacer Adán? ¿En qué dimensión se tenía que mover él para poder dominar los aires? El ámbito en el cual las aves aladas, las aves que vuelan, porque hay aves que no vuelan. Entonces, ¿en qué dimensión se tenía que mover Adán para poder dominar el aire, las alturas en la cual estas aves se iban a desenvolver? ¿En qué dimensión se tenía que mover Adán para poder dominar en el agua, en lo profundo, sobre el cual los peces y todas las creaciones que hay en el mar se van o se iban mejor a desenvolver? ¿Bajo qué dimensión tenía que estar Adán? ¿Qué cuerpo tenía que tener Adán? ¿Qué facultades tenía que tener Adán para poder señorear, dominar
y controlar estas creaciones. Entonces Adán, para poder dominar y ser Señor, tenía que controlar, esos niveles en los que diferentes especies se iban a desenvolver. Y en este video vamos a estar analizando todas estas cosas. Aprovecho para decirte que si no te has suscrito al canal y te gusta estudiar la Biblia a profundidad, suscríbete al canal, comenta y comparte. En este canal estamos tratando de dar respuestas a preguntas difíciles que la Biblia responde. Solamente la Biblia es la fuente de verdad bajo revelación que responde cualquier pregunta. Ella es la verdad. Ella no es una verdad. Ella es la única verdad, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos alumbra el camino, nos alumbra el entendimiento. Entonces estamos hablando de esta dimensión en la cual fue creado Adán y fue creada la naturaleza. Y estamos viendo en Génesis 1:26 que antes de crear a Adán ya había una comisión, ya había un diseño, ya había un propósito, ya había un trabajo y era dominar, señorear, ser señor de la creación. Y nos estamos preguntando, Adán, ¿en qué nivel, en qué dimensiones él tenía que moverse para poder señorear en las alturas donde los animales se desenvolvían y para poder dominar en la profundidad del mar donde él iba a ser señor también? Preguntas que están ahí y preguntas que estamos analizando sobre los misterios que hay en la naturaleza y que hasta el día de hoy, todavía bajo esas leyes, se sigue rigiendo la naturaleza. Y lo primero que tenemos que entender es que para Adán poder señorear en las alturas, en la profundidad del agua y sobre la superficie terrestre, y para poder cumplir la comisión de colocarle nombre a todas las millones de especies y los millones de animales, incluyendo los insectos, Adán solo podía hacer esto de dos maneras posibles. Primero, o Adán manejaba un lenguaje universal que todos los animales le entendían y le obedecían. Ejemplo, el lenguaje que tenía Adán servía para los peces y servía para las aves y servía para los reptiles y servía para los cuadrúpedos y servía para todos. Esto es lo primero. Tal vez para poder Adán hacer este trabajo debía manejar un lenguaje universal, lo que significa que se podía comunicar con un pez, con una ballena, con un pulpo, con un monstruo marino. Entonces, tal vez el verdadero Aquaman de las tiras cómicas no es el Aquaman de los superamigos de nuestra infancia, de las comiquitas. Tal vez el verdadero Aquaman era Adán. Y lo segundo, estamos tratando de analizar, no lo tomes como una doctrina, estamos tratando de hacernos preguntas y de analizar sin llegar a una conclusión todavía. Lo segundo que podemos decir que para Adán poder hacer esto, si no era que tenía un lenguaje universal, era que Adán podía entender y dominar todos los lenguajes en los que la creación se movía. Ejemplo, las aves se comunican entre ellas con su canto. Los cuadrúpedos, los búfalos, los ciervos, la Biblia dice que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, entonces tal vez ese bramido de los ciervos, Adán lo entendía. Tal vez el canto de las aves, Adán lo entendía. Tal vez cada sonido, el ladrido de un perro, cada sonido que un animal hacía es un lenguaje. Entonces, si Adán no manejaba un lenguaje universal, entonces Adán podía manejar, dominar y conocer cada lenguaje en el que cada animal se comunicaba. Entonces, ¿bajo qué nivel, bajo qué dimensión, bajo qué profundidad de dimensión de conocimiento y de poder y de gloria se tenía que mover Adán para poder cumplir la comisión que Dios le entregó antes de ser creado? Y aquí tenemos dos teorías posibles. Una,
había un lenguaje universal que dentro del huerto Adán manejaba, o que Adán conocía cada lenguaje que manejaba cada especie. No sé cuál de las dos es la que tú crees que es la correcta, pero estamos analizando. Cada especie tiene un lenguaje y cada canto de las aves es un lenguaje con el cual se comunica. Pero si Adán manejaba cada lenguaje de cada especie, entonces déjame decirte que según Wikipedia hay más de 10.000 especies de aves, sin contar las que ya se extinguieron. Y hay un promedio de 30.000 especies de peces, sin contar las numerosas especies que están en el fondo del mar que no se han descubierto y que el hombre no conoce. Algunos dicen que eran millones de especies, otros dicen que son millones de lenguajes. Entonces, ¿qué nivel de gloria, qué dimensiones tenía que tener Adán para poder manejar toda esta gloria? ¿En qué tiempo? ¿En qué dimensión? ¿En qué lenguaje? ¿Bajo qué velocidad de tiempo cronos o tiempo kairos se movía Adán? ¿Cómo podía llegar a hablar con una ballena a profundidades, con un monstruo marino a profundidades tan insoportables para el ser humano hoy? ¿Cómo podía respirar allá? ¿Cómo podía dominar en el espacio de las águilas? Es lo que estamos estudiando hoy a la luz de la palabra, porque muchas veces pasamos corriendo sobre el texto bíblico, pasamos corriendo sobre lo que leemos y no nos detenemos a pedir revelación y a que Dios nos ayude a entender estos misterios que están ahí en la palabra del Señor. Sea como sea, cualquiera de las dos formas que Adán manejaba para entender estos niveles de gloria y este nivel de comunicación con las especies y con lo creado, para poder señorear y para poder dominar, su capacidad tenía que ser sobrenatural. No es la misma capacidad ni intelectual, ni de conexión con Dios, ni de dimensión sobrenatural que tenemos hoy. Adán tenía que tener una capacidad que nuestra mente no alcanza a entender. Pero también quiero explicarles que el cuerpo de Adán no era igual que el cuerpo nuestro. Ya va, pastor, pero o sea que Adán no era humano. Ya va. Vamos a analizar puntos sobre cómo creó Dios al hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que él señoree. Entonces portamos la imagen de Dios y portamos su semejanza. Yo no quiero profundizar ahora en este video sobre la semejanza y sobre la imagen, pero sí quiero decirte que la Biblia dice que Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. Pero ¿qué pasa? Que todo eso se apagó con el pecado. Lo que quiero que entiendas es que todo ese nivel de conciencia, de espiritualidad, de eternidad, de gloria y de sobrenaturalidad se apagó o fue cortada a través del pecado. El pecado nos limitó el acceso, nos quitó el acceso a toda esa dimensión. Pero el cuerpo que tenía Adán no era igual al cuerpo que tenemos hoy. Quiero leerte lo que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 39. Dice la palabra de Dios: no todos los cuerpos son iguales. Estoy leyendo la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 39. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos. También los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Entonces, Dios creó diferentes tipos de cuerpos y hasta aquí todo está bien. Pero dice el versículo 40. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Entonces, el cuerpo de Adán no estaba limitado a ser un cuerpo terrestre. Era un cuerpo que se movía en una dimensión donde podía hablar con Dios en una armonía sobrenatural directa. Dice la palabra de Dios que él se recreaba en el huerto. Dios se recreaba sobre él. Es más, cuando él pecó, dice que la voz de Dios
buscaba a Adán y lo llamaba, porque esa era parte de la naturalidad en el huerto, que hoy para nosotros es sobrenaturalidad, pero ahí en el huerto era parte común del hombre relacionarse con Dios, porque no estaba limitado por un cuerpo de pecado ni por un cuerpo débil. Hoy, dice la palabra, nadie ha visto a Dios, porque si le ve, se muere. Pastor, entonces la gente que dice que le habla a Dios, ese es otro tema, en otro video te explico eso. Pero Dios se manifiesta al hombre hoy a través de varias formas. Pero si Dios mismo se manifestara al hombre como se manifestaba a Adán, todos pereceríamos, porque la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto más un cuerpo tan débil como el de nosotros. Pero Adán tenía esa sobrenaturalidad en su cuerpo, y esa parte se desactivó también con el pecado. El pecado trajo una desconexión. Por cierto, hay un mensaje que tengo en este canal que se llama Desconexión Letal. Si no lo has visto, acá te dejo el link para que vayas a ver también después ese video. Desconexión letal. El pecado trajo una desconexión y la creación toda cayó bajo maldición. Pero hay cosas que las aves, escucha esto, hay cosas que las aves y algunos animales no perdieron. Hay cosas que las aves, la naturaleza y algunos animales no perdieron. Por decir todos los animales, no perdieron ciertas cosas que la maldición del pecado no les pudo quitar. Y tú dirás, pastor, pero es que toda la creación cayó en pecado. Sí, toda la creación. No quiero que vayas a pensar que estoy diciendo una herejía, pero quiero que lleves todo esto con calma a la luz de la palabra, para que puedas entender con una mente amplia lo que aquí estamos hablando, porque este canal y estos videos y esta palabra no es para cualquiera, porque la mente religiosa no puede entender estas cosas. El vino nuevo sobre odres viejos rompe la mente, rompe el odre. Entonces, dice la palabra de Dios en Job capítulo 39. Hay un misterio acá, hay un misterio en el reino animal. Y Dios, hablando con Job, le trata de revelar misterios que la iglesia necesita entender, que tú y yo necesitamos entender y que muchos no entienden. ¿Quién controla el orden por el cual los animales se manejan? ¿Por qué ciertas cosas, como te decía al comienzo, cómo un perrito puede pasar al lado de la tumba de su amo que lo cuidó durante años? Un perro sabe y se queda ahí al lado de la tumba. Como una planta, cuando tu abuela le habla, esa planta la escucha. ¿Qué lenguaje entiende la planta? ¿Por qué se pone más bonita cuando le dan amor a la planta? ¿Por qué los jardines donde hay alguien que los riega y les habla se ponen más hermosas? Las flores florecen mejor, valga la redundancia. ¿Por qué florecen más bonitas si les dan amor? ¿Qué entienden las plantas? ¿Qué entienden los animales? Job capítulo 39 revela un misterio. Y dice la palabra de Dios en Job 39, 26. Dios haciéndole preguntas a Job. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? En el versículo 26 le hace esta pregunta. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Quién le enseñó al gavilán a volar? Como un gavilán bebé entiende. Y tú dirás, bueno, porque esa es su naturaleza. Pero ¿quién le enseña a volar? ¿Quién le dice que el sur queda hacia allá y hacia allá tiene que extender las alas? Se remonta el águila por tu mandamiento, dice el versículo 27, y pone en alto su nido. ¿Quién le enseña a las águilas a que su nido no lo tiene que poner en un árbol pequeño ni en el piso, sino que buscan los lugares más altos? Hay un diseño, hay un orden ahí, hay una dimensión ahí que todavía Dios le está tratando de explicar a Job y que hoy todavía no entendemos, porque hay cosas del diseño eterno que todavía obedecen al mandato de Dios. Dice que el águila, 28, versículo 28, ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha a la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella. En pocas palabras, ¿quién le dice
a un águila de rapiña donde hay un cadáver. Y tú me dirás, no, es que ellas huelen el cadáver putrefacto. Ya va, ¿estás seguro que el olfato de ciertas aves de rapiña es tan poderoso para detectar un cadáver a muchos kilómetros de distancia? ¿O es que un ángel o una entidad creacional les avisa que a tantos kilómetros, aunque no haya olor, le avisa que ahí está un cadáver? Y en el diseño eterno de la perfección de la naturaleza hay códigos que se mueven que nosotros no conocemos, y Dios está tratando de explicarle a Job. Y lo tremendo de todo esto es que el pecado rompió la conexión con el hombre. El hombre y la naturaleza, toda esa dimensión en la que Adán se movía con la naturaleza, se perdió. Pero la conexión entre Dios y la naturaleza, entre los animales y Dios, entre los árboles y Dios, no se rompió, porque el que cayó fue el hombre. A ver, pastora David, explícame eso bien. Escucha lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Cómo es que un ave puede conocer tu pensamiento? Ya va. Tómalo con calma, digiere esto que te estoy diciendo porque estamos leyendo la palabra de Dios, donde la realidad supera la ficción. Lo que Dios te está diciendo en Eclesiastés 10:20 es que ni en lo más secreto trates de hablar de la gente que está en autoridad, de la gente que está bajo posición, porque dice que las aves, a través de un misterio que tú no entiendes, tal vez una frecuencia, tal vez un código celestial, tal vez una dimensión de comunicación que no entendemos, puede entender y conocer tu pensamiento. Dice que si piensas mal, ahí escondido en tu habitación, dice que un ave, las aves del cielo llevarán la voz. ¿Cómo es que las aves van a entender? Esa ave que llega a tu ventana, esa ave que llega ahí al árbol que está fuera de tu casa, fuera de tu recámara, fuera de tu habitación. Si estás pensando mal contra alguien, esas aves van a saber lo que estás pensando. Y no te estoy leyendo un libro de ficción, estoy leyendo la palabra de Dios. Y dice, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿A quién le harán saber? ¿A dónde llevan tu pensamiento? ¿A dónde llevan tus palabras? Fíjate el misterio que hay en las aves, el misterio que hay en la creación, porque estas aves, y tú podrás decir, bueno, pastor, lo que pasa es que tal vez son espíritus. Esta palabra aves ahí en ese versículo es de animales, no es de espíritus. Las aves del cielo llevarán la voz, conocerán lo que estás pensando. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay muchos misterios escondidos en la palabra que no entendemos todavía. Tenemos que volver a leer la Biblia otra vez. Tenemos que volver a la enseñanza. Tenemos que volver a escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. La Biblia está diciendo que ni siquiera en lo secreto pensemos mal, escondidos ahí en tu habitación. ¿Tú crees que nadie te ve? ¿Tú crees que nadie, no es pecado porque nadie te está escuchando nada, porque no estás diciendo nada, porque solamente lo estás pensando? Pero resulta que las aves que están cerca sí van a saber y se van a conectar con tu lenguaje. Pastor, pero ¿cómo un ave que no habla inglés, que no habla ruso, que no habla español, va a saber lo que yo estoy pensando? Lo dice la Biblia. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Misterios que están ahí, misterios que estamos estudiando, misterios que tal vez muchos no creen y tal vez muchos van a atacar y tal vez otros van a decir, ya va, si lo dice la Biblia es porque hay un misterio ahí y el pastor tiene razón. Si lo dice la Biblia es porque hay un código ahí que se está desatando y yo necesito tener la mente y el espíritu dispuesto para recibir esa revelación, porque quien cierra su mente se cierra a crecer,
se cierra a recibir una revelación que lo pueda llevar a otro nivel. Estamos hablando de misterios en esta palabra, en este video, misterios de las aves. Un ave puede saber tu pensamiento. Pastor, pero la Biblia habla en otro episodio, en otro lugar, sobre esto que usted está diciendo. Pues sí, la Biblia dice en Génesis 8, versículo 10, cuando está el diluvio y cuando está Noé encerrado con los animales. Hay otra dimensión, hay otro secreto que yo no quiero hablarte tampoco en este video, pero dice Génesis 8:10, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Ya la había enviado, ya había enviado un cuervo. Ahora envió la paloma y la paloma no encontró dónde poner el pie y regresó. Pero después esperó 7 días y la volvió a enviar. Y dice el versículo 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió, escucha, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Las palomas no son mensajeras porque sí, las palomas son mensajeras porque tienen códigos. ¿Cómo entendió esta paloma qué era lo que estaba buscando Noé? ¿Acaso Noé se sentó o la agarró y le dijo, mira paloma, yo lo que necesito saber es si afuera está seco, tráeme una evidencia? ¿Qué pasó ahí? La paloma sabía qué había en el pensamiento de Noé. Tal vez leemos la Biblia como una historia, conocemos demasiadas historias bíblicas, pero no conocemos revelación. Conocemos demasiados pasajes de la Biblia, pero no conocemos revelación. Esta paloma entendió qué era lo que estaba buscando Noé, entendió qué era lo que quería Noé y entendió qué estaba buscando Noé. Esta paloma entendió algo que estaba en la mente de Noé y le trajo lo que era una evidencia. Noé, en medio de las aguas, no podía tener una respuesta, no podía tener una prueba de qué hacer. Pero esta paloma entendió lo que Noé estaba buscando. Esta paloma entendió eso. Entonces, si te está gustando todo lo que estás viendo acá, comparte, suscríbete, comenta y ayúdanos a seguir llevando este mensaje de Dios a más lugares a través de ese comentario, de ese compartir y de ese like. Dale like a este video para que sigamos alcanzando más personas con esta poderosa palabra. Entonces, estamos hablando de estos misterios, esos misterios que están ahí en la naturaleza. Estamos hablando de esa conexión que Adán perdió, pero que la naturaleza en muchas cosas no perdió. La conexión divina entre los reinos de la naturaleza no se ha perdido. Ellos se ayudan, se comunican y adoran a Dios en cada etapa. O sea, el reino animal se ayuda con el reino vegetal. El reino vegetal se ayuda con el reino acuático. El reino acuático se ayuda con el reino aéreo de las aves, porque hay un reino en el bosque, hay otro reino en las aguas, hay otro reino en la tierra, hay otro reino en los cielos, en esta dimensión del planeta Tierra, pero no lo entendemos. Pastor, ¿y la Biblia qué dice sobre eso? Escucha lo que dice Cantares, capítulo 2, versículo 11. Porque he aquí ha pasado el invierno. El invierno es una etapa estacional del planeta, del bosque, de los ríos, de los animales. El clima se maneja por estaciones sobre el planeta. En algunos están todas las estaciones, en algunos puntos geográficos. En otros no están todas las estaciones, pero siempre hay estaciones. Y cada reino se ajusta a esas estaciones. Pero escucha esto, Cantares 2:11. Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, o sea, se fue a otro lugar. No es que pasó y se acabó aquí, pero nació en otro lado. La lluvia se fue, versículo 12, se han mostrado las flores en la tierra, llegó la primavera, otra etapa, otra entidad creacional que ayuda y le avisa a las plantas que es hora de florecer, que le avisa a los insectos que es hora de polinizar. Pero dice, el tiempo de la canción ha venido. ¿Cuál canción? Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. De la canción que está hablando es la canción de otra ave, una tórtola, que avisa que llegó la primavera, que avisa que la lluvia se fue, que avisa que el invierno pasó.
Entonces en algunos países son las golondrinas, en otros son las tórtolas, pero los animales anuncian el cambio de estaciones, anuncian los misterios. Por eso es que los antepasados, los abuelos, nuestros bisabuelos, hablaban de cosas que hoy se han perdido en el tiempo. Pero hay cosas misteriosas en el reino animal. Ejemplo, cada vez que hay un temblor o que va a suceder un temblor, las vacas en los potreros se arrodillan. Si no me crees, pregúntale a alguien que entienda de estas cosas. Cada vez que va a haber un tsunami, las aves lo anuncian. Cuando viene una tragedia natural, los animales lo anuncian. Alguien les avisa con tiempo para moverse, para trasladarse. ¿Por qué los animales migran? Es una dimensión que muchos no entienden. ¿Cómo alguien les avisa? Y la ciencia dice que son los polos electromagnéticos de la Tierra que los van guiando y que le van avisando. Ok, pero la Biblia dice que hay 4 ángeles en los 4 puntos cardinales de la Tierra. Pero ya va, si la Tierra es redonda, porque dice la Biblia que en las 4 esquinas de la Tierra, si la Tierra es redonda, achatada levemente en los polos, porque están los 4 vientos controlados por 4 entidades, que es otro tema, que otro día hablaré de eso. Pero aquí te está diciendo que hay conexiones que se rompieron, pero se rompió fue la conexión entre Dios y los hombres, que Cristo vino a restaurarla. Pero también se rompió la conexión entre el hombre y la naturaleza. La conexión que no se rompió fue la conexión entre la naturaleza y Dios. Estamos descifrando misterios a la luz de la palabra. ¿Y sabes qué es lo tremendo de todo esto? Que a Adán Dios le dio el señorío, pero lo perdió por el pecado. Entonces Dios retomó lo que era suyo. Pastor, pero es que a mí me enseñaron que la naturaleza toda estaba bajo pecado y bajo maldición. Sí, pero bajo el diseño de lo que Adán tenía que hacer. Por eso es que hay cosas que tenemos que volver a estudiar. Mira lo que dice el Salmo 50:10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. O sea, el hecho de que Adán pecó no quiere decir que Dios perdió el control sobre los animales y sobre lo creado. Lo que se perdió fue el señorío. Pero Dios sigue siendo rey y señor sobre todo lo creado. Rey y señor de todo el universo, no solamente de este planeta. Rey y señor sobre todo lo que existe. Porque todo lo demás fue creado. Él no, Él es el principio. Él es el alfa. Él es el omega. Él es el fin. Él es todo. Él no tiene comienzo ni fin. No hay lugar que lo pueda sostener. Ni los cielos de los cielos lo pueden sostener. Y la Biblia dice que Él habita en una luz inaccesible. Estamos tratando de ensanchar la mente para que pueda entrar esta revelación. Hay un nivel de adoración pura y única en la que la creación de Dios se mueve. Lo que te estoy diciendo es que nosotros adoramos, pero no le alcanzamos a llegar ni a los tobillos, al nivel en lo que los animales adoran a Dios. No llegamos a entender las dimensiones en las que un árbol, una planta, un animal, algo creado que no es humano, puede adorar a Dios, porque la naturaleza sí adora a Dios de verdad. Hay niveles de adoración profundo que esta naturaleza y estas creaciones hacen, que ojalá el ser humano lo podamos entender y descifrar. Mira lo que dice el Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. El cosmos adora a Dios de una manera que tú y yo no podemos entender. Puedes mirar la luna 24 horas. Pastor, pero es que la luna sale 12 donde tú estás. Pero mientras se esconde aquí, sale en otro lado. Pero tú la puedes mirar todo el tiempo que quieras. No vas a entender cómo la luna adora a Dios. No vamos a entender cómo las estrellas y el sol adoran a Dios. Alabadle cielos de los cielos. Cielos de los cielos. Porque no hay un cielo, no hay 2 cielos, no hay 3 cielos. Hay 7 cielos. Otro tema polémico, pero tampoco lo vamos a hablar aquí. Y las aguas que están sobre los cielos.
No solamente hay agua en este cielo, hay agua en los otros cielos, ese es otro tema. Entre más escudriñemos la Biblia, más misterios vamos a encontrar. Y dice, yo no me quiero salir del tema, y dice, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Hay una ley en el cosmos, una ley en lo creado, una ley en el agua, una ley en el aire, una ley en la tierra, una ley en los animales de cada dimensión de estas, que no es quebrantada. El único que quebrantó ley y que quebrantó leyes para moverse y para su diseño eterno es el hombre, pero el resto de la creación no. Entonces dice, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Ni siquiera te quiero hablar de esto porque nos iremos muy profundo. Pero los monstruos marinos que están ahí adoran a Dios. En otro video te dije por qué fueron creados y para qué fueron creados. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. El viento llega porque tiene una orden celestial. La nieve llega porque viene a ejecutar una palabra, porque hay una orden en dimensiones y en creaciones. Hay cosas creadas que mueven los tiempos. El tiempo de la nieve, el tiempo del verano. Hay creaciones que manejan todas estas cosas y no nos las han enseñado, no las hemos escuchado nunca. Los montes y todos los collados. Y después dice el versículo 9, el árbol de fruto y todos los cedros. ¿Por qué dice el árbol de frutos? Porque mucha gente no entiende que la tierra empezó a producir cardos y espinos. Fue después del pecado. Antes todos los árboles mantenían una armonía de perfección. Las espinas, los espinos, los cardos y todo este tipo de plantas fue producto de la maldición del pecado. Entonces, toda esta naturaleza, todas estas creaciones adoran a Dios y tienen un propósito y cada mañana le alaban y le adoran. Entonces, fíjate, todo lo creado tiene un lenguaje para adorar a Dios. Por eso el versículo 4 de este salmo dice, alabadle los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Un misterio grande. Pero también dice el versículo 6 que nadie quebranta esa ley que Él les colocó. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Hay una ley ahí, por eso los animales adoran. Por eso las plantas adoran. Cuando los árboles están batiendo sus ramas, cuando se están moviendo por el viento, están adorando a Dios. Cuando los cedros, cuando las aves, cuando los animales, cuando toda la creación a una adora a Dios, es un nivel de adoración que nosotros no entendemos. Es una adoración pura. El canto de las aves en la mañana que tú escuchas, los pajaritos ahí a las afueras de tu casa, tal vez en tu jardín. Ese canto es adoración pura y genuina al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando salen los primeros rayos del sol, las aves, los pajaritos, la creación está adorando a Dios. El ser humano no. El ser humano se levanta afanado por el trabajo, afanado por las preocupaciones, afanado por tantas cosas materiales que no saca un tiempo para adorar a Dios al comienzo de la mañana. Versículo 7 dice, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Usted y yo no sabemos qué cosas creadas hay que adoran a Dios, pero el nivel de adoración que se da en la mañana en el planeta Tierra es tan profundo que nosotros no lo detectamos. Pero en el mar hay millones de seres adorando a Dios. En los cielos, en la mañana, hay millones de seres adorando a Dios en la tierra. Y qué bueno es que entendamos eso. En la tierra hay millones de seres adorando a Dios. Y qué bueno es. ¿Qué pasa? ¿Qué dimensión se mueve cuando un ser humano se conecta en ese nivel de adoración? Se conecta en ese nivel y se une a esta adoración. Cuando la tierra y le alaben. Por eso es que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Sacar un tiempo para orar es entrar en una dimensión que no entendemos. La oración puede sanar el cuerpo. La oración puede cambiar tu mente. La oración es unirse. Cuando logras entrar en esta dimensión, cuando te unes a los millones
de seres creados que adoran a Dios, entras en otra dimensión. Las montañas, dice el versículo 9, las montañas, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Las montañas y los árboles son un reino que adora a Dios. Misterios que están ahí, misterios que no entendemos. ¿Por qué un jardín se pone bonito cuando le hablan? Porque hay un espíritu ahí, hay una dimensión ahí. ¿Por qué tu mascota escucha cosas en la madrugada que tú no escuchas? Detectan dimensiones que tú no detectas. Hay cosas moviéndose, pero hay cosas adorando. Qué bueno que nos podamos unir a este nivel de adoración genuina y pura, porque todo lo que respira, alabe a Jehová. Tú y yo respiramos porque Dios es bueno. Tú y yo respiramos porque Dios es grande y porque su misericordia nos ha alcanzado. Dimensiones que están ahí en la naturaleza. Tú no sabes cuando tu mascota adora a Dios. Tú no sabes cuando tu jardín adora a Dios. Tú no sabes cuando la naturaleza adora a Dios. Hay lenguajes que tú no escuchas. Hay lenguajes que tú no entiendes. Hay lenguajes que se están moviendo en las dimensiones eternas, en este planeta, lenguajes que adoran al Creador. Si tú pudieses entender como Adán lo hacía, el lenguaje de las aves, tal vez escucharías palabras inefables de un ave adorando a Dios. Tal vez si pudieses entender el lenguaje de las plantas, del reino vegetal, tal vez escucharías a los árboles hablándole a Dios. Y sí, yo sé que para muchos esto es locura. Yo sé que para muchos hasta es una herejía lo que yo estoy diciendo, pero está ahí en la palabra del Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y las plantas respiran. Proceso de fotosíntesis y otras cosas, misterios. Hay demasiadas cosas que hablar, pero te he traído esta palabra que espero que sea de bendición. Yo quiero que si no te has suscrito al canal, te suscribas, que dejes tu comentario, qué te pareció este video, esta palabra. Si quieres que sigamos descifrando misterios a la luz de la Biblia, si quieres seguir aprendiendo, si quieres unirte a esta comunidad que sigue creciendo, si lo puedes compartir en tus otras redes sociales para que más personas escuchen la palabra del Señor. Seguimos avanzando de la mano del Señor y seguimos orando los unos por los otros. Soy el pastor Adair Bat Katsumalave. Dios te bendiga hoy con este poderoso tema, porque hay una adoración que no escuchamos y que no entendemos. Ojalá todos, cada mañana y a cada momento, nos podamos unir a los millones de seres que alaban y adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga.